Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. En esta mañana vamos a empezar nuestra escuela sabática con una persona muy especial que nos acompaña todas las mañanas desde Argentina. Pero antes vamos a dar una bienvenida a nuestra hermana Alba, que le he enviado como 50 mensajes para que esté con nosotros esta mañana. Buenos días, Alba. Un saludo a todos ustedes y esta mañana vamos a tomar nuestro avión imaginario que tomamos todas las mañanas y nos vamos a ir desde los Alpes suizos hasta Argentina, ¿no? Hasta Argentina, donde nuestra hermana Fabiana tiene el repaso de la lección del día de hoy. Fabiana, el tiempo es tuyo. No me digas así que no termino más. Es broma, es broma. ¿Cómo están? Feliz martes. Bueno, espero que se encuentren todos bien. Y bueno, la verdad que me encantó la lección. Si bien me gustan las de todos los días, pero el tema de cuando se desarrolla la fe, para mí es algo tan maravilloso y tan importante que necesitamos tener justamente para confiar en Dios cuando nosotros oramos a Él, tenemos que poner en práctica la fe para poder recibir lo que Él tiene para darnos a cada uno de nosotros. Y la verdad que admiro mucho las historias de la Biblia, justamente cuando se ponen a prueba la fe o Dios los moviliza con la fe. Y siempre digo, oye, ojalá pudiera estar en esa lista donde están todos los personajes que desarrollaron esa fe. Así que bueno, acá tenemos nuestro padre de la fe, que dice la fe de Abraham, es el título de la lección, y sería la primera parte. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso se encuentra en Génesis 15:6. Este versículo continúa siendo una de las declaraciones más profundas de todas las escrituras. Ayuda a establecer la verdad básica de la religión bíblica, la de la justificación solo por la fe, y lo hace muchos siglos antes de que Pablo escribiera sobre ella en Romanos. Siempre que recuerdo, bueno, la historia de Abraham, que es importante, cuando Dios le dijo que saliera de donde estaba y que fuera a un lugar que él no conocía, y la verdad que llama la atención, perdón, cómo Abraham le obedeció a Dios y decidió creerle, porque ahí dice, y creyó a Jehová. Qué importante que es que nosotros creamos a Dios con lo que Dios nos dice. También es importante ver que somos justificados por la fe. Así que, y dice, todo esto ayuda a comprobar que desde el Edén en adelante la salvación siempre fue de la misma manera. Fíjense, a mí me llama la atención que tan clarito está todos estos temas, justamente de la fe y que nosotros somos salvos por fe. Y fíjense que hay muchas contradicciones con otras personas que terminan viviendo de una manera que hacen que nosotros veamos que ellos creen que se pueden salvar por las obras. Así que la verdad que cuando uno ve tan clarito y que sigue comprobando que realmente la salvación viene solo por gracia y depende de nuestra fe aceptarlo o no, la verdad que yo me quedo sorprendida y me quedo admirada, y a veces no entiendo cómo la gente, teniendo todos estos testimonios y estas vivencias de las personas que tenemos en la Biblia registradas, siguen dudando de lo que es la palabra de Dios. El contexto inmediato del versículo nos ayuda a entender cuán grande era la fe de Abraham al creer en la promesa de Dios de un hijo, a pesar de las evidencias físicas que a simple vista hacían que esa promesa fuese imposible. Qué hermoso saber que a pesar de que nosotros en cierto momento y que estemos pasando necesidades o algo y no veamos la salida o no veamos la solución, qué hermoso es poner a prueba o en práctica la fe y creer en Dios, que Dios sí puede lograr lo imposible. Fíjense ahí en la historia que sabemos, que todos sabemos, de que Sara, aparte de que era una persona muy grande, que era viejita, era estéril. Y fíjense cómo Dios obró ese milagro.
Y la verdad que al ver esas historias nosotros nos damos cuenta de que Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible. Dice, es el tipo de fe que es consciente de su absoluta impotencia, el tipo de fe que exige una entrega completa del yo, el tipo de fe que requiere una sumisión total al Señor, el tipo de fe que se traduce en obediencia. Esta fue la fe de Abraham y le fue contada por justicia. Cuando leo esta parte, me hace acordar, bueno, en este caso, para Abraham era imposible tener hijos, y yo siempre digo que para mi economía era imposible llevar a mi hijo a la escuela adventista. Y soy testigo de cómo Dios me hizo cambiar mi cabeza, digamos, y me hizo decidir tomar la importancia de la escuela adventista y llevarlo hasta allá y hacer ese sacrificio. Y vi en todos estos años cómo Dios estuvo guiando y cómo Dios permitió que yo pagara. Y es más, en este momento, por ahí cuando las cosas parecen difíciles, sé que Dios quiere que Él esté ahí y sé que Él me va a dar todo lo necesario para que Él pueda seguir estando allá. Así que, y qué lindo es poner a prueba esa fe o ir desarrollando la fe, porque la fe va creciendo, y qué lindo estar seguro y tranquilo de que si nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, la victoria la obtenemos seguro. Dice, y acá, bueno, tenemos una pregunta, ¿por qué la Biblia dice que le fue contado por justicia? Abraham, ¿era justo en el sentido de la justicia de Dios? ¿Qué hizo poco después de que Dios le declarara justo, que nos ayuda a entender por qué se atribuyó esta justicia a pesar de lo que él era en realidad? Ahora escucho algún comentario que quieran decir. Qué importante que nosotros entendamos que podemos ser contados por justicia a pesar de lo que somos, porque seguimos desarrollando esa fe y seguimos creyendo y confiando en Dios. Por eso digo qué lindo, yo cuando leo todos los personajes donde Dios obró milagros, y siempre digo, yo quiero ser igual. Entonces, trato de relacionarme con Dios y ver de ver cómo eran esos personajes o esas personas de la cual tenemos testimonio, para poder lograr hacer lo mismo, porque la verdad que vivir con Dios y de esa manera sabemos que se está seguro y uno puede vivir tranquilo. Así que bueno, los escucho. Fabi, ¿me escucha, no? Creo que no Sí. estoy. Ah, ok. Es interesante saber que el texto no dice que Abraham fue justo, ¿no? Sino el texto dice, se le fue contado por justicia. Y eso es muy interesante en el hebreo porque la palabra que se utiliza es hashab. Y esta palabra hashab, cuando dice quiere ser contado como justicia, implica que se le consideró, ¿no?, tan justo como Dios mismo es justo. O sea, hay una implicancia del Dios Todopoderoso cuando le atribuye esta justicia. Dice, yo te considero justo como yo soy, santo como yo soy. Y eso es lo que es maravilloso en la justicia de Cristo, ¿no? Cuando te quita tus trapos de inmundicia como Josué, ¿no? Te dice, tú ya no eres lo que has, no eres esta persona viciosa, no eres esta persona, sino yo te doy la justicia de Cristo. Y dice que Dios, a través de la persona de Cristo, nos considera tan santos como Cristo él mismo es, ¿no? Y eso es extraordinario en un sentido, en un punto de vista perdonador, porque Dios es un Dios perdonador. Y eso es maravilloso porque, ¿no?, Abraham fue que no dice que en el sentido de que fue una persona perfecta, ¿no? Ustedes saben la vida de Abraham,
Pero esa fe, esa confianza en Dios es lo que hace que esta persona sea justa. La fe hace que nosotros seamos justos, ¿no? Ese es el primer y gran paso que tiene que dar el cristiano. No sé qué piensan las otras personas. Apoyo lo que dijo Tito. Exactamente. Y qué lindo saber que nosotros somos justificados por Jesús, que Jesús sí es perfecto y no pecó. Es algo maravilloso que Él tome nuestro lugar y que Dios lo vea realmente a Él y no vea la condición en la que estamos nosotros. Y también es hermoso de que cuando nosotros aceptamos y creemos en Dios, Él va transformando nuestra vida a su imagen y va siendo una obra maravillosa de que, bueno, habíamos estado viendo de ese milagro de ser una persona pecadora o, como vos decías, viciosa o vivir de una manera mala, que Dios va transformando ese carácter y la persona es una nueva criatura. Es algo, yo creo que es el milagro más grande y más lindo que puede vivir una persona. Y bueno, y vemos que cuando uno desarrolla la fe no es ciega, como decíamos en algún momento. Realmente tenemos evidencia y seguimos confirmando que todo lo que vamos leyendo es así tal cual lo dice Dios. Así que bueno, yo no sé si hay alguna mano o algo, porque yo tengo el teléfono, también veo a 4. Yo he visto a Carlis. No, Carly me levanta la mano No, porque me quiere invitar para su no sé si me casa ahí escucha. para que conozca el lugar. Perdón. Bueno, nada, yo solo quería comentar que la lección dice que hizo poco después de que Dios lo declarara justo. Y justo en el capítulo 16, Abraham, después de que Dios lo declaró justo, toma a Agar para cumplir la promesa. Es como, es como decir, ay, de plano lo que yo haga, pues ya soy justo, o sea, que Dios me dio, ¿verdad? Entonces, a pesar de las acciones o de las decisiones que tomó Abraham, era un hombre justo porque ya no se veía a él, sino ya se presentaba justo por Cristo Jesús, por la fe que él tenía en Cristo Jesús. Entonces, pues ahí la importancia que mencionó Tito, ¿verdad? De que Jesús toma nuestras acciones presentadas por él como justas. Y Abraham siguió en un proceso, ¿no es cierto? Un proceso de aprendizaje, un proceso de santificación, que ese proceso dura toda la vida. Entonces, y lo bueno es que justamente de que nosotros vayamos aprendiendo de nuestros errores, así como él hizo, a pesar de que, como vos decías, que lo declararon justo, él pecó y en ese momento, bueno, quiso ayudar a Dios. Bueno, vemos cómo Dios, a pesar de todo eso, siempre estaba presente y siempre estaba dando una nueva oportunidad. Fabi, una Sí. cosita, para completar lo que dijo Carla, la palabra perfección en el Antiguo Testamento es una palabra que es tamín, ¿ya? Esta palabra no implica una perfección en el sentido de que uno no comete pecados, ¿ya? El tamín es una palabra que se utiliza en una constante relación con alguien. Acordémonos que se dice que Abraham, la fe perfecta de Abraham, pero sin en cambio acuérdense que después estaba dudando de su esposa, ¿no? Le estaba diciendo es mi hermana, estaba negando Dios le dijo a Salomón, tu corazón no es perfecto como el de tu padre David, ¿no? Utiliza la palabra también. No quiere decir que David fuera excepto de pecados, sino porque sabemos lo que pasó con Betseba o Betsabé, o la vida del rey Asa, ¿no? Dijo la vida perfecta del rey Asa. Entonces no significa que estas personas no estuviesen absentos de pecado, significa que estas personas estuvieron constantemente en la búsqueda de Cristo.
Es lo que, en la búsqueda de Dios, ¿no? Estamos en una constante relación. Y eso es a veces lo que nosotros nos engaña con respecto a la fe. A veces pensamos que la fe sirve para manipular a Dios. Nos decimos, si yo tengo fe, va a pasar, ¿no? Si yo tengo fe, va a pasar. O sea, si yo tengo fe en tener un auto, va a pasar, ¿no? Y Dios me va a dar un auto. No, no es así. La fe no es el pequeño botón mágico para controlar a Dios. Es todo lo contrario. La fe nos permite conocer a Dios. La fe nos permite conocer a Dios, porque si nosotros empezamos a creer en algo, como lo que pasó con Abraham, Abraham creyó, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el muro de Jericó? En el muro de Jericó, cuando le dijeron, haz vueltas, vas a dar 1, 2, 3 vueltas, y al final, en tal día, ustedes van a gritar y los muros van a caer. En el hebreo, ese grito es grito de victoria. Es grito de victoria. O sea, está diciendo, ustedes, es el grito de vencedores, ¿no? Antes de que los muros caigan, ¿no? Abraham se le dijo, sal y tú verás. Se le dijo, cree y tú verás que es cierto. La fe está dada al hombre para que conozcamos a Dios, así nosotros no conozcamos, así no sepamos nada de lo que va a pasar. Eso es la fe, por eso se le dio al hombre la fe. Y el ayuno es igual. A veces el ayuno se le da al hombre, a veces pensamos que no, si yo ayuno, Dios me va a sanar de esta enfermedad. Si yo ayuno, yo voy a tener esto, ¿no? Y pensamos que el ayuno también es el botón mágico que va a ayudar a la fe a que Dios nos dé eso. No, el ayuno simplemente va a abrir nuestras mentes a ser más receptivos a lo que es la voluntad de Dios. Y si su voluntad de Dios es que seamos sanos, pues seamos sanos. Y si su voluntad de Dios es que aprendamos algo con esta enfermedad, amén. Porque eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y esas pequeñas cositas, porque nosotros basamos nuestra religión en nuestras experiencias. Ay, no me respondió mi oración. De repente yo no he cambiado, ¿no? Ay, no respondió mi oración, es que yo debo tener algún pecado. Ay, no respondió mi oración por esto y nos frustramos y pensamos que somos miserables y vivimos una religión frustrada. Y eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, yo te perdono y mira, este es el manto de justicia, ya no me acuerdo de tu pecado, lo voy a tirar al fondo del mar tu pecado y nunca más me acordaré de él, es lo que dice. Entonces, a veces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Dios me perdonó, dice, hoy es el día de tu salvación, como dice la canción y la Biblia, hoy es el día de tu salvación, tú eres perdonado hoy día, no me acuerdo nada más de tus pecados, ¿no? Y lo que viene, la fe y ese procedimiento de cambio, ese es simplemente nuestra experiencia día a día con Cristo, ¿no? Mi Señor, en la mañana, a mediodía, y esa relación va a hacer que yo cambie. Esa relación es lo que hizo Tamín, esa relación es lo que hizo Abraham. Sí, qué importante todo lo que dijiste, Tito, porque muchas personas se basan justamente en eso, que si oran a Dios y Dios los libra de la enfermedad, Dios los escuchó, y si no los libra, Dios no los escuchó. Y es importante tener en claro eso, justamente porque Dios sabe lo que hace y no podemos basarnos justamente en creer eso. Y a veces cometemos ese error, o muchas veces vemos gente que comete ese error, y que es lindo estar seguro, inclusive, de que Dios nos promete a nosotros el perdón cuando le pedimos perdón de corazón, y estar seguro de que Dios nos perdonó y no andar tampoco con ese sentimiento de culpa. O sea, Dios es algo instantáneo. Vos le pedís perdón y Dios te perdona y te limpia, es instantáneo. Entonces, no necesitamos estar con, y si Dios esto, Dios el otro, no, Dios perdona al instante, y eso podemos estar libre de culpa, sabiendo y creyendo de que Dios nos perdonó. Y perdón, y es muy importante tener en claro eso, porque Satanás aprovecha también ese sentimiento de culpa para seguir trabajando en nuestra cabeza y haciendo desconfiar de Dios. Dice, aunque la vida de Abraham fuera una vida de fe y obediencia, no fue una vida de fe perfecta y obediencia perfecta. A veces mostró debilidad en ambas esferas. ¿Te suena conocido? Todo eso nos lleva al aspecto esencial, y es que la justicia que nos salva es una justicia que no se acredita, una justicia que se nos imputa, para usar un término teológico elegante.
Esto significa que somos declarados justos a la vista de Dios a pesar de nuestras faltas. Significa que el Dios del cielo nos considera justos aunque no lo seamos. Esto es lo que hizo con Abraham y esto es lo que hará con todos los que se acerquen a él con la fe de Abraham. La verdad que es re lindo saber de que Dios tiene esta actitud con nosotros, porque sabemos que por nosotros mismos nunca vamos a alcanzar nada, ni siquiera haciendo actos buenos. Y qué lindo tener en claro de que solo a través de Jesús podemos obtener la salvación y podemos tener esa justicia que necesitamos, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, y estudiamos que la dádiva de Jesús es vida, es vida en Cristo Jesús, que nosotros obtenemos la vida eterna a través de Jesús, y que lo tengamos bien en claro para seguir teniendo esa relación hermosa con Dios, para poder seguir sobrellevando esta vida que sabemos que es pasajera y sabemos que estamos viviendo en el último tiempo. Así que, bueno, y acá nos cita para que leamos en Romanos del 4 al 7, perdón, 4 del 1 al 7, si alguien lo quiere leer. ¿No me escuchan? Sí, Buenos días con todos, hermanos. buenos días, Eva. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, ahí vemos, volvemos a ver, digamos, de que fue contado por justicia. ¿Y qué dice si hubiese sido justificado por sus obras? Sería como pagar una deuda. Exactamente. Estaríamos eternamente adeudados, como el relato de ayer cuando arruinaron el cuadro, ¿no es cierto? Estaríamos eternamente adeudados y no podríamos pagar, porque justamente la paga de ese, bueno, la paga del pecado es muerte y no tendríamos salvación. Así que fíjense que acá pide que nosotros analicemos el contexto donde Pablo escribe esto y que lo relacionemos con Génesis 15:6. Y Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Analizamos los dos textos y ¿qué les parece a ustedes que sacan de conclusión, o qué parte le gustó más, o qué entendieron de lo que acabamos de leer? Le dejo más abierto el... Tani. Es esperanzadora lo que nosotros estudiamos recién, porque si personalmente no puedo hacer nada, son como trapo de inmundicia, pero nos hace, como decía Abraham, por la fe le fue contado por justicia, no que fue con fe. O sea, nosotros tenemos que tener fe, tenemos que creer y de esa manera tendremos la victoria.
¿sí? Pero es creer, por nosotros no, pero lo bueno es que está esa solución, esa salida, esa aceptación de parte de Dios, y es a través de creer en Jesús. Y eso es lo maravilloso, lo que te sana, lo que te da esperanza para seguir. Así que Dios es maravilloso y tuvo en cuenta tantas cosas para que nosotros podamos ser felices. Y bueno, no te alcanza, no te sientas así, o a pesar de cómo te sentís, esto vas a estar bien. Yo te justifico a través de Jesús. ¿Sí? Y nuestro camino es diario, hasta que Él venga. Lo que decían acerca de la santificación. Que Dios nos bendiga y nos ayude para eso, para no perder de vista. Si no has visto, me la creo, tengo fe y ya estoy hasta que Jesús venga. No, sino que trabajar día a día para ser merecido. Mi pensamiento. Gracias, Jane. Sí, la verdad que yo siempre digo que es un privilegio, y voy a seguir diciendo que es un privilegio para cada uno de nosotros, y en especial lo digo por haber estado viviendo una vida yo digo que era un círculo vicioso, la vida que llevaba, y de estar en un lugar que Dios no quería que estuviera, o bien que estuviera diferente, pero que fuera diferente y que fuera de testimonio para las personas que tenía alrededor. Y sin embargo, Dios me dio la tercera oportunidad, y es maravilloso porque Dios nos da todas las oportunidades que nosotros necesitamos mientras estamos en el tiempo de gracia. Y qué lindo es ver los milagros de Dios y cómo Dios va trabajando en nuestra vida y que nos va dando salvación, nos va dando seguridad, inclusive la fe que viene de Él, porque viene de Él, Él la va desarrollando en nosotros, porque sabemos que Él produce el querer como el hacer. O sea que tampoco justamente nos podemos gloriar de nada, porque todo lo que obtenemos bueno viene de Él. Entonces, y es lindo poder tener esa satisfacción de relacionarnos con Dios y estar seguro y tranquilo que más allá de lo que nosotros estemos viviendo emocionalmente, físicamente, o que uno por ahí tenga dolencias o lo que sea, sabemos y tenemos todas las promesas y sabemos que Dios las cumple tal cual lo dice. Entonces, más allá de lo que estemos viviendo y sintiendo, confiar, poner en práctica la palabra de Dios, las promesas de Dios, y eso nos da tranquilidad y nos da seguridad, porque tenemos un Padre que no se equivoca, tenemos un Padre amoroso, y justamente tenemos ese Padre que cumple las promesas y no falla como nosotros. Así que yo creo que en ese sentido tenemos una seguridad, y más allá de que, como digo yo a veces con mi economía, que no sé si o sea, que uno humanamente piensa que no va a llegar a fin de mes, o no va a llegar a pagar esto, no va a llegar a tener esto, pero nosotros sabemos que en mi caso, todo lo que tengo es gracias a Dios. Sé que Él hace lo imposible y sé que Dios me da lo que necesito. Así que en ese sentido también uno vive tranquilo. No sé si alguien quiere decir algo más. Solamente una cosita más. A veces, como lo vimos en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, creo, en el versículo 16, ya lo vimos viernes pasado, creo. Dice que el Señor guarda silencio, ¿no? Pero guarda silencio, Él está como un héroe al lado de nosotros y guarda silencio. Esta es una palabra muy interesante, dice, porque guarda silencio en su amor. A veces nosotros, una vez lo hablamos, Fabi, a veces el Señor permite que nosotros tengamos ciertos problemas para que nosotros seamos edificados en su conocimiento. Aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 4, justo en el versículo 6 y 7, cita a David, ¿no? Cuando dice, bienaventurado el hombre, aquel que Jehová no culpa de iniquidad, ¿no? Ese, si ustedes buscan en la Biblia, es el Salmo 32. Y todo el Salmo 32, ustedes van a ver que David está dolido, ¿no? Su vida de pecado le ha dolido, ¿no? Jehová no respondía a sus oraciones, o sea, él se sentía mal.
Pero estaba mal, David. Si ustedes miran en el Salmo, dice, se secaron mis huesos, envejecí. Se dan cuenta, el pecado acaba con el hombre. Es por eso que el día de ayer dice, fuimos rescatados del pecado. Nuestras dolencias fueron... A veces cuando, por ejemplo, en el caso de Abraham, se le hizo una promesa, y Dios no le respondió, dijo, tú serás padre de naciones, y Dios no le respondió inmediatamente, ¿no? Él no fue padre de naciones al día siguiente, ni al año siguiente, ni 5 años después. La pregunta es que nosotros estamos dispuestos a esperar una respuesta de Dios. A Abraham se le respondió, ¿cuándo? 25 años después su oración, ¿no? La promesa es a ti, voy a hacer 25 años, hermanos. ¿Ustedes están dispuestos a esperar 25 años para que Dios, ¿no?, responda una oración? ¿Por qué no le respondió inmediatamente? Porque habría cositas que cambiar de Abraham. Había pequeños detalles que tenían que pulirse y eso solamente se puede pulir con el tiempo, con las adversidades y con lo que está, con nuestro día a día, ¿no? Cuando José fue llevado a Egipto como prisionero, oró, pero antes tuvo un sueño, ¿no? ¿Cómo yo en prisión se va a inclinar a nosotros? Conocemos la historia porque tenemos la Biblia. En ese tiempo nadie conocía la Biblia, ¿no? No conocía su historia. José no miraba más allá de las prisiones. Pero él dijo, yo tengo mi Redentor, ¿no? Como dijo Job, y yo sé que mi Redentor vive, yo sé que algún día él tendrá misericordia de mí, y yo lo conozco, ¿no? Job, cuando estaba, no miraba más allá de su enfermedad, de su sangre, de sus llagas. Y nosotros tenemos que ser así. Tenemos que mirar más allá de nuestros problemas, de nuestras adicciones, de nuestros sufrimientos, de nuestras deudas, de lo que tengamos o no tengamos en la mesa. Sabemos que nuestro Dios está ahí vigilando y como tú lo vives y como yo lo vivo, como la gente lo vive, como lo agradeció Janina, es un Dios de detalles, ¿no? Está ahí como alguien que teje hilo por hilo la vida de él. Dios está mirando el panorama de todo, ¿no? Cuando él responde, no solamente responde una oración, es como un enorme engranaje, ¿no? Responde esta oración y ya respondió a varias. Y eso tenemos que ser conscientes, de estar dispuestos, porque a veces pedimos, Señor, manifiesta tu presencia, responde mi oración, pero tenemos que estar dispuestos a esperar, a ser pacientes, a que Dios manifieste su voluntad. Porque a veces desesperamos, no somos pacientes, ¿no? Yo no tengo cabellos, no nos agarramos de los cabellos, ¿cuándo me vas a responder? Decimos, Señor, y nos desesperamos, ¿no? Justamente como decimos siempre, las pruebas producen paciencia. De la única manera que nosotros, esperando en Dios y esperando la respuesta de Dios, es donde se produce esa paciencia, porque no tenemos una varita mágica que nos va a transformar y nos va a hacer pacientes, sino que justamente para poder tener esa paciencia, para obtener esa paciencia, debemos pasar por diferentes dificultades para que Dios pueda mostrar su poder y nosotros podemos recibir ese poder de Dios y ver ese poder justamente en nuestras debilidades. La verdad que es maravilloso todo lo que Dios hace por nosotros. Qué lindo todas estas historias que nosotros tenemos. Sí. Ah, pensé que había levantado la mano, Tito, estaba saludando. La verdad que Dios es tan maravilloso y que está tan pendiente de nuestras necesidades y justamente Él lo que quiere que nosotros desarrollemos ese carácter como el de Él y necesitamos mucha paciencia. Y qué lindo saber que Dios responde nuestras oraciones, más allá de que la respuesta no sea la que nosotros esperemos. Y que no nos quedemos estancados en esa respuesta que nosotros queremos, sino que podamos seguir adelante confiando que la respuesta va a llegar tarde o temprano y que podamos aceptar esa respuesta. Depende de cuál sea, si nos guste o no, porque también poner a prueba nuestra fe es aceptar también la voluntad de Dios en lo que nosotros oramos. Y tengamos por seguro que a pesar de que en el caso, bueno, que sea una enfermedad o una persona que nosotros amamos y que fallece, que nosotros podamos estar seguros que Dios nos va a fortalecer más allá de nuestros dolores, más allá de lo que sintamos, Dios va a seguir fortaleciéndonos y nos va a seguir preparando porque nosotros tenemos que recibir a nuestro Señor en las nubes
y todo lo que nosotros estamos estudiando y aprendiendo es justamente para eso, para poder vivir en esa maravillosa eternidad con Dios, en ese lugar que Él está preparando para nosotros, y que no perdamos nunca de vista eso, que esto es pasajero, así como las emociones son pasajeras, todo lo que vivimos es pasajero, y nos espera esa maravillosa corona y ese lugar especial que Jesús está preparando. Así que no sé si alguien quiere decir algo más, si no voy a orar, y bueno, y que tengamos en cuenta eso, que todo lo que vivamos ahora nos va a servir para mejorar nuestro carácter y poder estar preparados para el cielo. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de relacionarnos contigo, de poder orarte, de poder ser tus hijos, de que tenemos el privilegio que estás pendiente de nosotros en todo, en todos los detalles de lo que tenemos en nuestro corazón, nuestra mente, en nuestra vida, de que también cuando nos das bendiciones a nosotros, esas bendiciones son compartidas con los demás, porque eres tan maravilloso que tu mano alcanza para todos. Gracias, Señor, por esta vida maravillosa que Jesús tuvo para mostrarnos el camino, que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo para que podamos obedecer y podamos aumentar esta fe, porque estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos pérdidas de personas que amamos, vemos cómo se van en diferentes circunstancias, personas que conocemos, personas que no conocemos y también se están yendo, que podamos ser de testimonio para todas las personas de que tenemos un Dios que es maravilloso y que espera que nosotros cambiemos nuestro rumbo para poder obtener esa hermosa mansión que tú estás preparando para nosotros, que podamos ser de testimonio siempre y que siempre estemos fortalecidos y que cada día podamos aumentar esa fe y podamos estar contados así como Abraham, que podamos ser hijos de fe. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Fabi, por el repaso de la lección del día de hoy. Los invitamos a que se conecten mañana por el mismo canal y a la misma hora. Tendremos a otro invitado especial del mismo peso que Fabi el día de hoy, que nos va a acompañar por el repaso de la lección para mañana. No os olvidéis los domingos y los viernes el live. Ahora cerramos y quédense con nosotros para inmortalizar el momento con una foto. Nos despedimos de todos nuestros amigos que nos siguen por YouTube y por todas las redes sociales. Nos vemos. Chau.